de enfermería en curaciones. Dice que no está haciendo nada, pero y eso que está. Perdón, doctor. Buenas noches, señores. Jurado presente, compañeros. Mi tema es percepción del usuario y factores relacionados con la atención de enfermería en curaciones de un centro de especialidades médicas, Ecuador 2021. Soy Mariel Hernández. Para optar el grado académico de maestro en gestión de los servicios de la salud, con mi asesora, doctora Adulanto Vargas Yulis Amparo. Como introducción tengo dentro de nuestra realidad problemática, demostramos que el Sistema Nacional de Salud, que garantiza el aseguramiento en la provisión de los servicios asistenciales, en Ecuador hay muchas partes de Guayaquil donde la mayoría de pacientes padecen de patologías y con problemas de socioeconómico, como está en el Centro de Especialidades Médicas de Ecuador. Dentro de la percepción del problema del usuario externo se convierte en un desafío casi para todo el personal médico, que no solo basta conocer los resultados provenientes desde la óptica del paciente con el usuario externo. Como pregunta general se presentó en que cuál es el nivel de percepción del usuario y factores relacionados con la atención de enfermería en curaciones de un centro de especialidades médicas, Ecuador 2021. Dentro del objetivo general, demostramos que el usuario y factores relacionados con la atención de enfermería en curaciones de un centro de especialidades médicas. Nuestro ámbito está es que los usuarios externos todos son de un centro de especialidades médicas. Dentro de las preguntas específicas están: ¿cómo son las características sociodemográficas y de salud de usuarios del servicio de curaciones de un centro de especialidades médicas? ¿Y cuáles son las valoraciones de percepción del usuario en atención de enfermería según las dimensiones del servicio en curaciones? ¿Y cuáles son las diferencias de las valoraciones de las dimensiones de percepción sobre la atención de enfermería en curaciones según características demográficas y de salud de usuarios en el Centro de Especialidades Médicas de Ecuador 2021? Como objetivos específicos, demostramos describir las características sociodemográficas y de salud de usuarios del servicio de curaciones de un centro de especialidades médicas. Y como segundo punto, cómo se puede evaluar las valoraciones de percepción del usuario de atención de enfermería según sus dimensiones en el servicio de curaciones. Y como tercer punto de objetivos específicos, se demuestra cómo se puede comparar las valoraciones, las dimensiones de percepción sobre la atención de enfermería en curaciones según las características demográficas y de salud de los usuarios, de los usuarios externos del Centro de Especialidades Médicas de Ecuador 2021. Como marco teórico demostramos lo que son las teorías dentro de la percepción del usuario externo relacionándolo con los factores relacionados. En la percepción del usuario externo presentamos cuáles son los aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Y dentro de los factores relacionados están los factores sociales, los factores demográficos de salud y los factores de salud. Como antecedentes internacionales se tomaron a Shin, que aquí indica que cómo se pueden requerir los estudios de privacidad más profundos para iluminar aún más la matices de la perspectiva del paciente, y también tomando a Redding, que demuestra sobre la percepción de cómo mejorar la comunicación, que esta puede ser vital para establecerla dentro de una práctica de importancia a fin de brindar una atención superior y segura centrada en el paciente. Como antecedentes nacionales, se evidenciamos a Zambrano en su trabajo de investigación demostrando la calidad de atención del personal de enfermería y la percepción del usuario que puede ser en el área de cirugía del Hospital Naval. Dentro de esta percepción de los usuarios, dentro de la percepción de los pacientes hospitalizados en cirugía del Hospital Naval, demostrada en satisfacción durante la asistencia sanitaria ofrecida por el personal de enfermería. En lo que es la metodología, nosotros nos enfocamos
demostramos con enfoque cuantitativo, no experimental comparativo, con una población de 150 usuarios externos, con su muestra de 150 con usuarios externos y demostrando un criterio siendo un criterio entre 18 a 65 años de edad las personas de ambos sexos. Como permiso institucional se obtuvo una técnica de encuesta, instrumento con cuestionario y una validación de 5 expertos con una confiabilidad de alfa de Cronbach, dando un resultado de 0,86 y con la validación de Aiken a 0,996. Dentro de la primera variable evidenciamos la percepción del usuario y la segunda variable, factores relacionados, a su vez demostrando dentro de las variables sociodemográficas que está la edad, el sexo y entre otros. De la estadística del SPS se aplicó una estadística descriptiva inferencial con aspectos éticos, consentimiento informado, con el compromiso investigador y la originalidad y con un turnitin mantenido en el 13%. Dentro de la categoría 5, dentro de las categorías están desde el muy satisfecho hasta muy satisfecho, con rangos de bueno, regular y malo. Y entre la escala 2 está la escala, se aplicó la escala ordinal nominal. Evidenciamos aquí lo que fue el trabajo de campo, las encuestas utilizadas y los pacientes que nos ayudaron con las encuestas, permitiéndonos poder aplicar el instrumento. Dentro del objetivo general, como resultado de la discusión, tenemos que en la tabla 4 de percepción del usuario y factores relacionados demuestran la atención de enfermería en curación en centros especiales médicas, Ecuador 2021, demostrando que en la tabla 4 se evidencia el nivel de percepción del usuario y las características sociodemográficas y salud con los usuarios de enfermería en curación en centros especiales médicas, reflejándose que la percepción del sexo masculino fue la más valorada dentro del nivel regular. En la edad de 40 a 60, la edad entre 40 y 50 años estuvo acentuada en un nivel regular con el estado civil, dentro del estado civil casado, de los estados, o sea, civil casado, fue la más valorada al nivel regular. Dentro del número de hijos, de 2 a 3, fue la más valorada. Y los grados de instrucción fueron la secundaria, fue el más valorado al nivel regular. Dentro de la ocupación trabajadora se presentaron trabajadores independientes, que fue el más valorado en nivel regular. Y de las accesibilidades de 10 minutos que se dieron, fue la más valorada en nivel regular. Y dentro de la comorbilidad, la respuesta no fue más la valorada dentro del nivel regular. Y finalmente, el tipo de atención frecuente fue la más valorada en nivel regular, demostrándose también como evidencia en los antecedentes bibliográficos de Redding, con su artículo que fue de la percepción, y con García, dentro de su estudio de percepción, que el paciente hospitalizado sobre la que le da atención fue brindada por la enfermera en un servicio de urología. Dentro del segundo resultado del objetivo específico y evidenciando en la tabla 5, se demuestran las características sociodemográficas de salud con los usuarios del servicio de curación en un centro de especialidades médicas. Dentro de esta tabla 5 se evidencian las características, reflejándose que las dimensiones de factores demográficos del sexo femenino fue la más prevalente en un 54% y las presentes diferencias significativas entre los factores de 0,049 siendo menor que a 0,5. La edad entre 40 y 50 años se caracterizó por ser la más acentuada en un 31,3%, presentándose diferencias significativas en un 0,027. Por ser menor a 0,5. El estado civil casado prevaleció un 51%, presentando diferencias significativas a 0,048, por ser menos a 0,5. Asimismo, los números de hijos de 2 a 3 años se caracterizó por haberse acentuado en un 51%, presentando diferencias significativas a 0,02, por ser menor a 0,5. Por otro lado, las dimensiones de factores sociales demográficos en grado de instrucción
expresó un predominio en secundaria a un 50%, presentando estas diferencias significativas a 0,3 y por ser menor a 0,5. Dentro de la ocupación en trabajadores fueron independientes, que prevaleció en un 39%, y este presentó diferencias significativas en un 0,021, por ser estas de menor a 0,5. Dentro de la accesibilidad, se predominó de 10 a 15 minutos a 32,7, presentando diferencias significativas a 0,19, y estas a su vez fueron menores a 0,5. Finalmente, la comorbilidad no prevaleció en un 51% por no presentar diferencias significativas a 0,223 y por ser mayor a 0,5. Y el tipo de atención se predominó a frecuente, no presentando diferencias significativas a 0,2 y por ser mayor a 0,5. Igualmente están los antecedentes de Shen y de Howard. Como resultado específico, dentro de la tabla C, la apreciación del usuario de atención de enfermería según las dimensiones del servicio de curaciones en un centro de especialidades médicas en Ecuador 2021, donde estos fueron definidas con los aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, dando unos resultados de cada uno con bueno, regular y malo, y con los p-valores demostrados de cada uno. En esta tabla 6, la figura 2, se observa que las dimensiones de la variable de percepción del usuario presentan predominio en nivel regular. Por tanto, la variable alcanzó el 66% de este nivel y un 28% en el nivel bueno y 6% en el nivel malo, denotándose que cada dimensión de seguridad con diferencias significativas son más valoradas a 0,012 y por ser un menor a 0,5. Asimismo, las dimensiones de aspectos tangibles presentó un 0,047, capacidad de respuesta a 0,039 y empatía 0,045, expresándose las diferencias significativas. Asimismo, demostrándose en las teorías de Dupas en sus artículos y de Albines. Dentro del resultado específico 3, del objetivo del específico 3, en esta tabla 7 valoramos las dimensiones de percepción sobre la atención de enfermería en curaciones según sus características demográficas de salud con los usuarios en un centro de especialidades médicas 2021. En esta tabla están los 150 usuarios externos encuestados con las dimensiones, demostrando los factores demográficos, el sexo, la percepción regular con las dimensiones de los elementos tangibles, presentando además diferencias significativas y por ser menores a 0,5. Asimismo, los usuarios entre 40 y 50 años de edad, teniendo una percepción regular con los elementos tangibles y la fiabilidad, presentando una diferencia significativa 0,25 y 0,038. Siendo estas menores a 0,5. Respecto al estado civil, los casados destaca una apreciación regular a los elementos tangibles de la fiabilidad, presentando también diferencias significativas a 0,030 y 0,2, por ser estos menores. Teniendo una percepción regular a la fiabilidad, se demuestra diferencias significativas de los valores del 0,6, siempre siendo menor a 0,5. Por otro lado, las dimensiones de factores sociales en el grado de instrucción secundaria presenta una percepción regular en la fiabilidad, mostrando también diferencias significativas a 0,034, por ser menor a 0,5 y respetando refiriéndose a la ocupación en el trabajo independiente, muestra una percepción regular y una notable diferencia significativa de 0,046, siendo esta menor a 0,5. Además de los usuarios con una accesibilidad geográfica que se mantiene de 10 a 15 minutos, presentando una dimensión geográfica de 10 a 15 minutos. A su vez, demostrando una percepción regular con la fiabilidad, exteriorizando diferencias significativas. Por ser menores, demuestran una percepción del regular en la fiabilidad. Dentro de los factores de salud como la comorbilidad, los usuarios sí se presentan valorando en regular a la fiabilidad, demostrando diferencias significativas a 0,47 y estas a su vez son menores a 0,5. Y el tipo de atención que se dieron
En los usuarios tienen una apreciación regular en la fiabilidad, demostrando diferencias significativas a 0,014, siendo esta menor a 0,5. Asimismo, demostrando en las teorías de lo que se refiere a lo que son a los resultados dados por los factores relacionados de Hanetfeld y también de Numpake, estos teorizantes. Dentro de las conclusiones, el nivel de percepción del usuario y sus características sociodemográficas de la perspectiva de los usuarios externos de que la atención de enfermería en curaciones del Centro de Especialidades Médicas, esta revela atenuadas valoraciones en el nivel regular, siendo diferencias significativas que predominan en sus dimensiones. Las características sociodemográficas de estos servicios en el nivel de curaciones son apreciadas en la mayoría de sus dimensiones por tener diferencias significativas y por ser menores a 0,5. Como segundo punto, la percepción del usuario de atención de enfermería tiene dimensiones del servicio en curaciones, presentando una dimensión de seguridad que demuestra diferencias significativas más valoradas con sus valores que predominan por ser un menor a 0,5. Y tercer punto, las variables de percepción del usuario y factores relacionados. Estas son perspectivas de los usuarios externos con la atención de enfermería en curaciones, ya que fueron estimadas en un nivel regular por ser acentuadas en diferentes significativas. Dentro de las recomendaciones, se da de que el órgano directivo de un centro de especialidades médicas impone programas concernientes a la percepción del usuario y los factores relacionados, con el propósito siempre de mejorar los procesos que tengan relevancia en ellas, dándole resultados que se puedan obtener y denotar la preocupación de los usuarios. El personal de enfermería de los centros especiales médicas se pueden realizar jornadas permanentes con la finalidad de evaluar los servicios que estos ofrecen a diario, planteando alternativas estratégicas para que puedan mejorar los servicios. Los directivos de los centros especiales médicas promueven talleres de capacitación que se relacionan siempre a las dimensiones de la percepción del usuario para buscar el cognitivo perceptual del paciente, para poder obtener resultados de nivel que puedan regular las presentes disposiciones que se puedan optimizar. En el área directiva, como tercer punto, han implementado buzones de sugerencia en ciertas áreas de la consulta externa del Centro de Especialidades Médicas, siendo esta finalidad de que los usuarios identifiquen sus apreciaciones y que sean referidas con la atención recibida, dado que esta es una necesidad urgente de evaluación para que el personal interno se pueda permitir evaluar sobre las labores que ellos ejercen o que ofrecen a los servicios brindados. Esto es lo que puedo demostrar. Muchas gracias. Yo creo que no escucho. Doctor. Doc. Sí, 18 minutos. Sí, 18, 19 minutos. Le dimos tiempo. Ajá, 19 hecho. Ya. A ver, regrese a su diapositiva inicial. Ya. Ya hice, ya está bien la presentación, ¿no? La presentación dice todo el nombre de la tesis, ¿no? En el caso es tesis, ya no es proyecto. Ajá. Y pase a la segunda. Ya. Ya, mire, ahí, en esa diapositiva no
No vaya a leer así de corrido, porque ahí esa es la problemática y esa problemática usted ya la conoce. Eso no es de Ya, que va a leer que en el contexto del sistema nacional que garantiza, no. Tiene ya, que decir, por ejemplo, no. Por decir, si es del sistema nacional, el sistema nacional del Ecuador, no siempre ha garantizado los servicios asistenciales de los pacientes, ¿no? ya, Como así en Guayaquil también, ¿no? Pacientes que, ¿no? que padecen patologías se han convertido hoy en un problema económico por los gastos de, no sé, de medicinas con los que cuales hay que atenderlos. O sea, ahí tiene que, no va a leer y va a pasar a otra, porque eso, ahí la descalifican. Porque no es oh, leer y ya, pasar a otra. O sea, aquí, en esta, más que todo lo demás, no. En esta, porque usted va a hablar de la problemática del hospital, va a hablar del problema que hay, que por eso se hizo la investigación. Ahí usted se va a demorar 3 minutos. ya, 3 minutos. O sea, no puede leer y pasar a la otra. No. O sea, esos textos que se ha puesto es una pista nomás para que uno recuerde y hable más, ya, ¿no? Cierto, cierto, así es. sí, ya, Claro, sí. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Ahí dice, en el Centro de Especialidades Médicas, cuando usted habla de la realidad problemática, pues habla, como le dije, ¿no? Del sistema nacional, cómo uno asegura a los pacientes o da el servicio asistencial y que la cantidad, ¿no? de pacientes son prácticamente un problema porque los hospitales tienen que nuevamente planificar presupuestos que de repente no les alcanza, ¿no? Que el Estado les da medido, pero siempre hay problemática por eso, porque de repente la medicina no alcanza o los servicios no están bien, no se están dando de buena calidad, porque de repente faltan camas, qué sé yo, ¿no? Usted conoce la realidad, pues, ¿no? Entonces, usted ya, eso tiene que explicarlo ahí. ya, Y después para pasar a donde dice centro de especialidades, sí, tiene que saber pasar, o sea, va a decir, una que explica la realidad problemática porque la de arriba es la problemática general y abajo dice, y el Centro de Especialidades Médicas del Ecuador no es ajeno a esta problemática, ¿no? También ya, existe una problemática de percepción del usuario, ¿no? Que todo es un desafío para el médico ya que tiene que atenderlo y que se vaya satisfecho con el servicio. Ya ven, ya, miren, ese párrafo pequeñito ya he dicho todo eso yo. Por ejemplo, dice, ahí dice, no solo basta conocer los resultados provenientes de la óptica del usuario externo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, muy bien, no solamente se debe conocer la satisfacción del usuario externo, sino ya, también la del usuario interno, cómo nos encontramos nosotros, ¿no? Respecto, de repente, al área administrativa, que de repente no les da todos los implementos necesarios o no les da, por ejemplo, de repente, o no hacen, vamos a suponer así, ¿no? De repente no hacen una desinfección seguida de los ambientes, qué sé yo, ¿no? Por eso le digo, ahí hay problemática. Entonces tú tienes que hablar de la problemática porque acuérdese que todo esto obedece a la percepción del usuario externo, o sea, cómo los ve a ustedes el usuario externo, cómo ve la atención, cómo está viendo él, la forma como lo atienden, los procesos que se llevan internamente en el hospital, ¿no? Eso está viendo y él sale a hablar a la demás gente, ¿no? Si lo atendieron mal, él sale a hablar de que ahí lo atendieron mal y que nadie vaya o que no vaya, o no te atiendas con tal enfermera porque esa no sabe ni poner una inyección, o no te atiendas con ese médico porque ni siquiera te examina, nomás de lejos a 3 metros te pone, te pregunta y te da la medicina, pero ni siquiera te examina, de repente si llegas por una curación no te quiere ni tocar. Entonces, ya, eso es percepción del usuario. Entonces, esa problemática tiene que hablarla ahí, tiene que hacer 3 minutos ahí, en esta diapositiva. ya, ¿Sí? ya, quédate. Entonces, usted conoce su problemática. Yo le dije, esos párrafos que están ahí, correcto, muy bien, pero no los va a leer uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, y pasa a la otra. No es así. Ya, Hasta que usted me está diciendo que hace días ya está estudiando, está revisando. Entonces se supone que esta parte ya, de repente ya ni siquiera, nomás pongo yo la palabra realidad problemática y hablo de la realidad problemática, hablo del problema que hay, y por eso es que se hizo la tesis, ¿no? Porque el jurado de ya, repente le va a preguntar que ustedes atienden mal a los usuarios, ustedes no le dan buena atención, le puede preguntar eso. ya, Usted no le va a decir, no, si los atendemos bien, todo yo, hasta de mi bolsillo saco plata para comprarle la medicina, a veces le regalo la medicina. Usted no puede decir eso, porque si no le va a decir, si está bien todo, ¿para qué ha investigado? Usted dice, sí, se atienden, pero todos los usuarios siempre llegan apurados. Todos quieren que los atiendan rápido, pero te supone que hay un turno, tienen que esperar, ¿no? A los demás pacientes que se van atendiendo. Ellos quieren, por ejemplo, un examen
clínico o de análisis que ya en cuestión de 10 minutos lo saquen, pero no es así porque es todo un proceso. Hay gente que está en espera. Entonces, por eso a veces viene la satisfacción del usuario externo, ¿no? Siempre Ya. quieren ser los primeros en ser atendidos, pero nosotros obedecemos a protocolos y al menos ahora con el COVID todo se agudizó. Nosotros también tendríamos que cuidarnos, ¿no? O cuidar nuestra integridad. No podíamos de frente examinar ya a un usuario externo que llegaba por una emergencia. No se podía, ¿no? Tendríamos que estar primeramente nosotros bien implementados con protocolos y con el propósito de no infectarnos, ¿no? Entonces, toda esa problemática usted tiene que hablarla aquí en esta diapositiva. ¿Sí? Ya. Ya, doctor. Ahora pase a la otra. Ahora, para pasar a otra diapositiva, cuando ya habla de la problemática, a ver, pase. Ya, usted no va, termina y pasa acá, dice, pregunta general. La pregunta general, ¿cuál es? No. Ante toda esta problemática que existió en el Ya. hospital, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de percepción del usuario y factores relacionados con la atención de enfermería en curaciones de un centro de especialidades médicas Ecuador 2021? Asimismo, nosotros nos planteamos un objetivo general de determinar el nivel de percepción del usuario y factores relacionados con la atención de enfermería en curaciones de un centro de especialidades médicas Ecuador 2021. Nuestro ámbito de atención fueron los usuarios externos de un centro de especialidades médicas. ¿Ya? A ver, pase. Ante la pregunta general y el objetivo general, nos planteamos también preguntas específicas y objetivos específicos. Entre los que tenemos de preguntas específicas son de cómo son las características sociodemográficas y de salud de usuarios de servicios de curaciones de un centro de especialidades médicas. Además, cuáles son las valoraciones de percepción del usuario de atención en enfermería según sus dimensiones del servicio de curaciones de un centro de especialidades. Y tercer pregunta específica, ¿cuáles son las diferencias de las valoraciones de las dimensiones percepción sobre la atención de enfermería en curaciones según las características demográficas y de salud de los usuarios? Asimismo, los objetivos específicos, el primer objetivo contempló describir las características sociodemográficas y de salud de usuarios del servicio de curaciones de un centro de especialidades médicas. El segundo objetivo específico, evaluar las valoraciones de percepción del usuario de atención de enfermería según las dimensiones del servicio de curaciones. Y por último, comparar las valoraciones de la dimensión percepción sobre la atención de enfermería en curaciones según las características demográficas y salud de los usuarios. Pase a la otra. Respecto al marco teórico, se ha considerado aquí las dos variables, la variable percepción del usuario externo y la variable factores relacionados. Con respecto a la percepción del usuario externo, se estuvo dimensionado por los aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Asimismo, los factores relacionados estuvo dimensionado por los factores sociales, los factores demográficos y de salud y los factores de salud. Pase. Como antecedentes internacionales tenemos un estudio en Estados Unidos de Chen, quien también investigó respecto a nuestras variables. Él concluye que se requieren estudios de privacidad más profundos para iluminar más a los matices de la perspectiva de los pacientes. Por otro lado, en Irlanda, en el año 2019, Reading también concluye que hay que mejorar la comunicación porque es vital para establecerla como una práctica de importancia para brindar una atención superior centrada siempre en satisfacer al paciente cuando asiste a una consulta. Pase. Con respecto a los antecedentes nacionales, encontramos una investigación de Zambrano, ¿no? Del año 2020, aquí en el Ecuador, ¿no? Quien concluye que la percepción de los pacientes hospitalizados en cirugía es satisfactoria, ¿no? Durante toda su asistencia que estuvo allí, y que quiere decir que él ha percibido que el personal enfermero lo atendió de manera satisfactoria. Pase la otra. El enfoque de nuestro estudio
fue no experimental, comparativo. Nuestra población fueron 150 usuarios externos, ellos entre 18 a 65 años de edad, de ambos sexos. La muestra también fue la misma población de 150 usuarios externos. Ahí tenemos el permiso institucional, que fue la autorización presentada al director del hospital para poder aplicar los instrumentos. La técnica que utilizamos fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario. Estos cuestionarios fueron validados por 5 expertos, ¿no? Y aplicados el alfa de Cromes para sacar su confiabilidad, el cual fue 0,868 y una B de Aiken de 0,961. En la estadística utilizada, utilizamos el programa SPSS y recurrimos a la estadística descriptiva y a la estadística inferencial, ¿no? También contemplamos en el aspecto éticos un consentimiento informado y un compromiso del investigador. Además, tenemos un turnitin de 13%. Con respecto a las variables sociodemográficas, contemplamos el sexo, la edad y otras variables. Esto de aquí le faltó. ¿Cómo lo dice este de aquí? Sí. Ahí, es que ahí, yo le dije ahí porque ahí están las dos variables, pues ya. Eso ya sabe cuáles son las variables. La variable 1 es percepción y la variable factor es relacional. Por eso, no necesariamente que decir. Bien, con respecto a los instrumentos, ¿no? Tuvieron una escala desde muy satisfecho, desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho y un rango de bueno, regular, malo. Y el instrumento de la variable 2, la escala ordinal nominal. Pase la otra. Aquí tenemos evidencias del trabajo de campo, hemos considerado unas fotografías donde hemos les aplicado a la muestra nuestros instrumentos. Ahí tenemos también algunas capturas de nuestro instrumento y otros documentos como la autorización también que nos dieron del hospital para poder aplicar las encuestas. Pase. Con respecto al objetivo general, tenemos una tabla aquí de resultados donde podemos visualizar la percepción del usuario y las características sociodemográficas, ¿no? Hay valores muy acentuados, mayormente en unas diferencias significativas. Aquí tenemos que estos resultados se han comparado con Reading en Irlanda, ¿no? En que él concluye lo siguiente, y ahí tiene que decir usted una conclusión. Se supone que revisó la tesis. También tenemos a García en el Perú el año 2018 en su estudio Percepción del paciente hospitalizado, quien concluyó. Ahí también usted tiene que decir una de las conclusiones que el señor tiene, porque eso está en la tesis. Pase a la otra diapositiva. Doctor, disculpe, y ahí donde dice de las tablas 4, los paréntesis. Mire, usted no puede, a ver, no puede estar leyendo todo eso, usted está que lee todo eso, eso no, más bien, yo le dije, usted tiene que estudiar porque eso ya tiene que borrarse. El jurado si la ve leyendo ahí la desaprueba. Eso yo le he puesto porque usted tiene que aprendérselo de acá y eso ya se borra, eso no debe aparecer en la exposición. Todo eso que está ahí debe desaparecer. Yo le he puesto como una ayuda para que puedan estudiar y después ya, una vez que se lo aprenda, dice, mira, y ahí recién mira la tabla, ¿no? Ya puede mirar la tabla y va a decir, por ejemplo, ahí va a decir el número de hijos, ¿no? ¿Cuál fue el más valorado? El número de hijos. Y ya usted ya sabe cuál ha sido el más valorado, ¿no? O de repente, la ocupación, ¿cuál fue la más valorada, ¿no? El independiente o el dependiente. Y ya no hay necesidad de mirar ahí, porque si usted mira la tabla, el valor más alto, ese va a ser el que, por ejemplo, si es el estado civil, ¿cuál es más valorado? No le va a decir soltero ni viudo, ¿verdad? Porque mire, el viudo tiene 0, el divorciado tiene 2, el soltero tiene 28, pero ¿cuál ha sido más valorado? El casado. ¿Cuánto tiene? 30 y tantos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya. Claro, por ejemplo, mire, si usted empieza la tabla, usted mira la tabla nada más, dice el sexo. En el sexo, el más valoración, ¿quién tuvo ahí? ¿Masculino o femenino? Vamos a ver bien, el femenino, 40. Claro, pues, o sea, usted no puede, de repente no dice la cantidad, no dice si salió 40, no. El femenino fue el más valorado con un p-valor de 0,29, ¿no? En el nivel bueno. Ahí está, mira, ahí dice femenino 40, nivel bueno. Y el p-valor es 0. Entonces, no hay necesidad como le digo, si usted va a leer todo esto debajo, bueno, ya ahí, no, pero si usted mira la tabla y dice,
Ahora, mire, por si acaso, para el jurado no hay necesidad de que usted diga del sexo, después la edad, después el estado civil, después los números de hijos, después el grado de instrucción. O sea, no. Si usted desea, solamente habla del sexo, habla de la ocupación, o de repente habla de unas 3 de las que están ahí. O sea, no es necesariamente que usted lea toditas, porque el tiempo se le va a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque después el jurado, a la hora de preguntarle, le va a decir, a ver, usted regrese a la tabla del objetivo general. En el grado, ¿cuál fue el grado de instrucción más valorado? ¿Usted qué le va a decir? A ver, yo le hago la pregunta a usted. Si el jurado le dice, ¿cuál fue el grado de instrucción más valorado en, en, este, en este estudio? ¿Cuál fue? El sexo. Grado de instrucción. Ah, ya, el grado de instrucción fue este, hoy no alcanzo a ver bien. No. El grado de instrucción fue más valorado no alcanzo a ver, la secundaria. Claro. Por eso yo le digo, seguro el jurado le puede decir, ¿cuál fue el grado de instrucción más valorado? Ah, fue el nivel secundaria y ¿por qué fue valorado? ¿No? Ahí, como bueno. Ahí está como bueno, ¿verdad? Mira arriba, ahí está, pertenece a bueno, ¿cierto? Sí. Ya, pues, entonces ahí, ya. Fue valorado en bueno. Pero también tiene un valor más alto en regular, porque mira al lado del 30, ¿qué dice? 42, ¿no? Sí, 42 Claro, regular. por eso si le preguntan, ¿cuál fue el más valorado? Ah, le dice usted, el más valorado fue secundaria, ¿no? Con un 42%, pero en el nivel regular, ¿no? Ya. Esos fueron más valorados. También le pueden preguntar de repente, la edad, ¿cuál fue la edad más acentuada? O sea, ¿cuáles fueron los pacientes que más asistieron? ¿De qué edad? ¿De cuál edad le va a decir usted? De 40 a 50 años. Claro, eso es lo que, claro, esa es la edad más valorada, ¿cierto? O sea, Y son los dentro que de los más 24, asistieron, ¿no? Los otros también han asistido, pero en menos porcentaje, ¿no? Entonces, así, doctora amiga, es que usted tiene que aplicar esa tabla. Ya le dije, no va a explicar el sexo, tal, edad, tal, el ya, estado. No, puede también hablar sexo, puede pasarse el número de hijos, puede ser unas 3 de ahí. Usted escoge cualquiera de las 3. Y ya, luego que explica la tabla, se pasa a donde dice, estos resultados también se asimilaron o fueron contrastados o se parecieron al estudio que hizo Redding en Irlanda, en su artículo, que también, si no sabe leer inglés, no va a leer este inglés, sino le dice, en un artículo que también tuvo relación con nuestro estudio, ¿no? Donde concluye, por eso yo le dije, se supone que usted ha visto la tesis y ahí ha visto a Redding y ahí también se concluyó. Eso tiene que aprendérselo de memoria. Eso no lo ya, va a poner aquí. Solamente se ponen los nombres de la tesis con el autor, porque la conclusión usted la va a decir. ya, Luego dice, García también, ¿no? También este estudio se comparó con García en su estudio de percepción del paciente hospitalizado, cuando García concluye diciendo lo siguiente, y ahí habla de lo que dijo García. ya. ¿Sí? Pase a la otra. Doctor, una preguntita. Dentro de esa tabla, ahí yo le mandé un pequeño audio chiquito donde la doctora me insiste y sigue los mismos resultados de la comorbilidad. Esta tabla Que- no es, de esta tabla no es. Pase a la otra, a la otra. Esta no es. La otra se cambió porque el estadista lo actualizó. ya, Acá fue en la comorbilidad. ¿Se da cuenta? Aquí, mire, donde dice, esta tabla fue porque aquí, no sé si pasa donde dice comorbilidad, dice 0, baje, baje, baje. En el P valor, ¿cuánto está? 0,222 creo que está, ¿no? Ay, no alcanzó a ver aquí. Déjeme ver ratito. Hágalo más grande si no ven, ya. Ya ven, míreme. Ahí, no, ese no es. Ya ahí, míreme. ¿Cuánto está el P valor? Ya, comorbilidad 0.223. Claro, ahí ya cambió porque ese valor, no, claro, ¿por qué? Porque no hay diferencias, pues. O sea que, mire, los demás valores, usted se da cuenta que dice 0,0, ¿no? 0,022, 0 ya. Pero este valor es más alto que todos. ¿Por qué? Porque Ajá. aquí la comorbilidad dice 74 y 76, o sea, no hay muchas diferencias significativas, ¿no? O sea, por eso, si mira a la derecha, mira acá a la derecha, porque dice aquí, la comorbilidad, váyase a la derecha, ahí dice, casi al final del párrafo, acá al final del párrafo dice,
Finalmente, la comorbilidad en no prevaleció en un 51%, no presentando diferencias significativas en 0,223. ¿Ya? O sea, aquí es que no presentó. Las otras sí han presentado diferencias, ¿no? Hay otras que sí han presentado diferencias significativas, ¿no? ¿Por qué? Ya. Porque son menos de 0,01, ¿no? O 0,5. O sea, quiere decir que este prevaleció más la comorbilidad porque tiene un valor más alto. Claro, 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 claro. Sí. Porque eso es lo que ella me indicó y bueno, eso está en el video que estuve Claro, escuchando. sino que ahí había otro valor, había 0,02, 0,01, bueno, Ajá, sí. pero ya se Entonces, revisó el estadista, lo revisó y vio que sí, que por los valores que tienen. Ahí fue la observación, eso se modificó. claro, sí, por eso yo digo, porque si no de ese valor cambiaba todo, dijo ella. Ah, claro, no, ya si le pregunta, sí, se revisó, le dice, doctora, se revisó todo y sí tenía razón, aquí había este valor que, ¿no? Pero era nomás por un número, de ahí el resto quedó bien, porque todo eso se revisó nuevamente, ¿ya? Y estos datos fueron salidos del chi cuadrado, dados Todo lo como que es p-valor, acuérdese, lo que ya, me acaba de decir está correcto. Todo lo que es p-valor es chi cuadrado, ¿ya? Todo. ya, ya, doctor. A ver, pase a la otra. Ya, por ejemplo aquí, dice, la tabla 6, nosotros estamos evidenciando aquí, ¿no? La tabla 6 es, la tabla, ¿no? Sí, la tabla 6, pues el objetivo específico 2, ¿no? Aquí se evidencia, ¿no? Los p-valores y los niveles de cada una de las dimensiones de la variable. Bien, ¿Qué dice? ¿Qué aspecto tangible? O sea, aquí todos los valores están en regular, son más altos, ¿ya? ya, Por eso acá dice, miren, en la tabla 6 se observa que las dimensiones de la variable en percepción del usuario presentan un predominio en el nivel regular. ya, Por tanto, la variable alcanza 66% en este nivel, 28% en bueno y 6% en malo. Y ahora mire, eso que está aquí, no sé si abajo mira el total, donde dice total, dice 42, 28, 99, ya, 66. No, acá arriba, donde dice total. Ahí en la línea, en la última línea, dice, en el último renglón. ya, Ajá. Mire, ahí dice, el porcentaje dice 28 en bueno. Pásese ya, más allá. 66 en regular. Ahí está. Y 6 en ya, malo. Entonces, eso yo le dije el otro día. Si usted quiere, lo encierra en un círculo. O si quiere, lo marca con amarillo. ¿Para qué? ya, Para la hora de exponer, a usted se le haga más fácil de frente, dice, ¿no? El ya, valor regular más alto, ¿no? De la variable estuvo en nivel regular, que fue un 66%. ya, El nivel bueno estuvo en un 28% y el nivel malo en 6%. ¿Por qué? Porque ya lo marcó, ya lo ve ahí con amarillito, rojito, no sé cómo lo... o sea, por eso ustedes ya tienen que, cuando usted va leyendo, va viendo cómo mejor se le va a hacer la explicación, ¿no? Como una ya, guía. ya. Ya, Doctor, ahora, están las F de aquí, las frecuencia. Esa es frecuencia. la frecuencia y el porcentaje. Correcto. Sí. Ya, Claro, mira, ya, por ejemplo, bueno tiene su frecuencia y porcentaje, regular tiene su frecuencia y porcentaje y malo tiene. Ahora, estos dos que están acá también, por ejemplo, aquí dice, estos resultados, ¿no? Se asemejaron a Dupas en Brasil, con un estudio también con respecto a la percepción, que dijo lo siguiente, y ahí usted dice que también por otro lado, Albines, el año 2017, con respecto a la percepción, dijo lo siguiente, y ahí usted ya, tiene que decir lo que dijo Albines, porque eso está en la tesis, tiene que ser un pequeño resumen. Por eso yo le dije, en cada diapositiva haga una fichita de resumen y ella sabe lo que ya. va a decir en esa diapositiva lo que le toque. Ah, ya, ¿Ya? ya, doctor. Mire, ya, pase a la otra. Ya, por ejemplo, mire, aquí también pueden cerrar con un círculo, no va a decir, por ejemplo, toditos, ¿no? Así como estoy poniendo acá, porque tú esa mi interpretación, no la va a poder leer, si no se le va a pasar un montón del tiempo. Y el jurado tampoco no. Ahí lo que quiere que hacer, solamente algunas, nada más mencionarlo, ¿no? Algunas de las que están ahí nada más, no todos. Ahora pase a la otra, para explicarle la otra. Ya, eso sí la va a leer, esa sí no la lee, ¿ya? Las conclusiones, acuérdense que arriba dice conclusiones. Las conclusiones, la primera conclusión fue que el nivel de percepción del usuario, eso lo lee.
Ya. Las características, la otra conclusión fueron que las características sociodemográficas, eso sí la ley, pase a la otra, pase a la otra. Y digo los valores que están aquí. Claro, claro, un menor es a alfa, mire, ese símbolo es alfa, igual 0,05, ¿ya? Alfa es, ¿no? Ya, ya. Ya. Pase a la otra. Ya, y ahí están las recomendaciones. Acuérdense que la recomendación primera es del objetivo general. Las otras tres son de los objetivos específicos, sino que la doctora no ha querido que enumeren, sino solamente los específicos los han enumerado. A Ya, ver, le voy a decir lo siguiente. ya, Mañana usted va a exponer así como me está exponiendo y va a mejorar con lo que le estoy diciendo. Porque ya, mañana, por si acaso, la doctora no es que la va a aprobar o la va a desaprobar aquí. La doctora lo que va a hacer es decirle cómo va usted a responderle al jurado. Le va a decir, por ejemplo, mire, aquí en esto va a decir lo siguiente, así como le estoy diciendo yo, pues, ¿no? O aquí ya, nomás tienes que, te va a decir, mira, Mariela, aquí en esta tabla tú tienes que centrarte en esto. En esta tabla de acá, céntrate en esto. En esto. Así le va a decir, ¿ya? ya, Eso es lo que va a indicar. ¿Por qué? Porque ahí ella va a hacer ellos siempre hacen un simulacro también de sustentación y también va a ver la facilidad de palabra que usted tiene. ¿Ya? ya, Y también les va a hacer algunas preguntas, pero se supone porque que si algo usted lo dice que no está en lo correcto, ella le va a decir, no, es así, yo ya les digo. Por eso usted como me dice que estaba revisando los videos, se supone que ya hay cositas que ya ha ido asimilando. Entonces, para eso es mañana. ¿Por qué? Porque después de mañana ya les dan un espacio de por lo menos, no sé si será 15 días o un mes para que ya, ustedes sustenten. No sé si será el ya. 31 que van a sustentar ustedes. Sí, Pero en el este 31. lapso, de mañana a sábado hasta el 31 que sustentan, en ese lapso, ahí sí vamos a tener que seguir haciendo los simulacros para que ustedes pongan. Me va a decir, doctor, a ver, ya, ahora sí voy a exponer. Y también vamos a seguir midiendo los tiempos. Y también por ahí yo creo que le he mandado unas preguntas, ¿no? No, las preguntas no me han mandado, doctor, por eso Ya. yo le mandé. Ya, le voy a enviar unas preguntas generales, esas que ha puesto la doctora ahí, a esas se las Ajá. voy a mandar para que Ya, también la vaya leyendo, porque ya, algunas de esas, pero son preguntas generales. Por ejemplo, le van a decir la muestra, ¿no? ¿Qué características tiene la muestra? ¿O por qué usted escogió ese trabajo de investigación? ¿O cuál fue el proceso para validar? A ver, que le pregunte el jurado, por ejemplo. A ver, Mariela, ¿cuál fue el proceso para validar tu instrumento? ¿Qué le dice usted? El proceso que se realizaron fueron una encuesta aplicada a un plan piloto de 40 personas, de 40 usuarios, que fue el primero. No, yo le estoy diciendo cuál fue el proceso para validar el Ah, ya, instrumento. el proceso fue que se aplicaron por medio de 5 expertos, 5 profesionales magísteres, sí. Claro, usted dice que no, el proceso fue hacer validar mi instrumento por 5 expertos, Ah, ya, quienes tenían estudios en maestría también y tenían conocimiento de las variables, ¿no? O sea, ah, ya, claro, tiene que decirlo completo ya, porque va a decir, no, de expertos, pero si el experto no podía ser un arquitecto, ¿cierto? Ni un ingeniero, ah, ya, pues tiene que ser un experto con conocimientos de mi estudio. Tiene que ya, completarlo, ¿ya? Decir así. ya, Acuérdese que así la doctora dijo que el experto tenía que tener maestría en gestión de la salud, que tenía que ser ajá, médico, pues, ¿no? Pero que tenía maestría en salud. ya, sí, sí, entiendo, Ya, ya. entonces, por eso le digo, ¿ah? Porque sí, le puede preguntar, ahora le pueden preguntar también, por qué usted estudió esas variables? ¿Por qué ha querido estudiar esas variables? Le pueden decir, le pueden preguntar, ¿por qué usted estudiado esas variables? Si hay otras variables. ¿Qué les va a responder usted Ya. ahí? Las variables de la percepción del usuario y los factores relacionados, porque para evidenciar cuál es la calidad de atención que las personas como usuarios externos asisten y ver si ellos se sienten satisfechos con la atención que da el personal de enfermería dentro del área y ver si la percepción se relaciona con la atención del usuario y el personal que aplica el proceso. Claro, usted también tiene que meter ahí al COVID, ¿no? Tiene que decir Mm, que usted quería medir la satisfacción del usuario, la percepción, perdón. ¿Por qué? Porque mm, también todos los procesos cambiaron. Cuando apareció el COVID, ¿no? Todos los procesos cambiaron, donde ya hubo un cambio total, ¿no? La ya, gente claro, empezó a presionar más, hubo un poco más, claro. hubo más problemática ya. Pero cuando le pregunten así, usted, porque, a ver, regrésese a una diapositiva del objetivo específico, donde está el regular. Ya, ahí, no, ahí, en otra, En esa, en otra.
Y ahí, por ejemplo, le pueden decir, por ejemplo, ahí dice empatía. Dice, mire, malo tiene 27%, ¿no? La empatía. Malo. ¿Ya? Entonces ya ahí le pueden decir, ¿y por qué en empatía, no? Tiene malo el 27%, la empatía. ¿Qué está pasando? Ah, es que, porque la empatía, de repente que el médico o los enfermeros, el personal sanitario, ¿no? Por el temor de no infectarse, por el caos, por el estrés también de atender tanto paciente, porque los turnos, nosotros salíamos de un turno y enseguida teníamos que hacer otro seguido, porque había personal que se iba de permiso, otros salían de licencia, otros se enfermaron. Entonces nosotros teníamos que cubrir. Entonces la empatía tal vez salió así mala, porque también nosotros tendríamos que protegernos y el paciente a veces lo entiende mal, ¿no? Si nosotros, como que si no lo quisiéramos tocar o no lo quisiéramos poner, de repente aplicarle una inyección, porque nosotros primero tendríamos que protegernos, pero a veces el paciente ve mal, ¿no? Como que si nosotros le tuviéramos temor a ellos, ¿no? O sea, eso tiene que explicarlo ahí, cuando le digan de la empatía, ¿no? Por ejemplo, Pero con respecto ahí cuando se les decía, señor, no se saque la mascarilla y ellos lo tomaban a mal, porque muchos piensan ya, bueno, sí han dicho algunos, el día que tengamos que morir, nos morimos, Claro, ya ve, mire, claro, entonces sí. usted, eso que me está diciendo tiene que decirlo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene una percepción de la vida de él, ¿no? Porque él dice, no, de todas maneras vamos a morirnos, pero esa es su percepción de él, porque acá está en un centro, ¿no? De seguridad. Por ejemplo, también le dicen, con respecto a los aspectos tangibles, que tiene que ver con la infraestructura, todo eso, dice que lo valorado, hay un 4% que no está de acuerdo, pero lo demás dice que está bueno, que sí está bien el aspecto tangible, que si hay de repente un ambiente adecuado, que si hay sillas para sentarse, que el doctor sí tiene todos sus aparatos ahí para examinarlo, pero hay un porcentaje que dice que es malo. Ah, no, de repente ese porcentaje, de repente no alcanzó turno, o de repente ese pequeño porcentaje tuvo que estar de pie esperando, ¿no? Esperando que lo atiendan. Puede ser así. Entonces, esas explicaciones tiene que darlas usted. A la hora que le pregunten por cada una de las dimensiones, por de ley le van a preguntar, ¿no? De repente le hablan por la empatía, porque como es la empatía tiene que ver bastante con la atención, le pueden preguntar. Entonces, mire, revise y ya no sé cómo, ¿no? Revise y mañana expone, pero así como me he puesto a mí, pero como ya le dije, por ejemplo, si aquí está Albines, ya tiene que tener usted una ficha de resumen chiquita ahí donde Albines qué dijo, qué concluyó, así, pero nomás chiquito, nomás, un pequeño resumen, no puede leer, no, ni extenderse, ¿no? Un pequeño resumen, ¿qué cosa dijo Albines? Dupas en Brasil. ¿Cuál fue la conclusión de él? Y eso yo lo he puesto en la discusión. Si usted mira la discusión, ahí está qué dijo Dupas o qué concluyó, porque todos los antecedentes están las conclusiones. Cada antecedente, si usted se da cuenta, tiene una conclusión, ¿verdad? Dice, concluyendo qué, concluyó en esto, concluyó en lo de acá. Todos los antecedentes dice en qué concluyó. Casi al último, al final, hay un párrafo ahí que dice la conclusión. Y una de esas conclusiones son las que usted debe hablar aquí, de cada uno, ¿no? ¿Sí? Y si Albines no tiene un estudio, porque Albines parece que es un concepto, le dice, Albines también fortaleció con su sustento teórico que dice que la percepción es esto. Y ahí explica, ahí dice lo que dijo Albines de la percepción. De la percepción. Claro. Porque mira, aquí hay un antecedente que es Dupas, con una tesis. Pero Albines no tiene tesis, pero sí tiene un sustento teórico, tiene un concepto de repente de lo que es la percepción del usuario. Entonces usted dice, pues, ¿no? Albines va a reforzar los aportes de Albines para esta tesis, es que él dice que la percepción del usuario es tal cosa. Y ahí lo dice usted. ¿Sí? Doctor, una preguntita con respecto a las escalas, el cuadro que la doctora estaba mostrando. ¿Puedo pasar? Sí, ya, pasa. Creo que es en las escalas. Que ella, creo que no, aquí no están los cuadros. El cuadro donde estaban unas escalas que está en el marco teórico de la metodología, entonces ella habla que... ¿Cuáles? No, usted, un ratito, usted, a ver, búsquelo, ¿cuáles son? ¿Aquí, en esto? Es que aquí en las diapositivas no está. Es Aquí que, no la puedo. escúcheme, lo que no está aquí no le van a preguntar. Usted mire la diapositiva. Aquí le van a preguntar de las diapositivas. El jurado no va a mirarle la tesis para preguntarle. O sea, él va a mirar las diapositivas. Ya. Claro, el jurado mira y le van a preguntar en base a lo que usted está diciendo aquí en las diapositivas.
Ah, ya, doctor, sí. Sino que como ella mandó a corregir de las escalas, y me decía que sí, que si son ordinal, dominal, dicotómica, entonces, No, ya eso no le van a preguntar porque eso ya quedó en la tesis, eso está en ya, otra cosa, eso no le van, ay, acá nada más es, no, pero a ver, baje metodología, la bájeme metodología. a la metodología. Cierro la diapositiva. No, a la metodología, aquí en la diapositiva está Sí, la metodología. Ya, ahí está la escala, ¿ve qué escala ha utilizado? Acá abajo dice ordinal y nominal, nada más. O sea, no le va a decir que fue la cualitativa, no, nada más ahí las escalas utilizadas en la variable 2 fueron ordinales y nominales, nada más. No le va a decir y cada ahí está la una que escala 1 fueron que- las categorías y la claro. escala 2 la escala y acá la variable 1 fue la percepción y la variable 2 Claro, los factores. también, sí, sí. Sino que yo no la digo ahora porque como ya se sabe, pero de todas maneras usted dice, la variable 1 fue percepción del usuario, variable 2 factores relacionados, y también se evaluaron las variables sociodemográficas, la edad, el sexo, el grado de instrucción. Por eso le he puesto edad, sexo y otros, para no poner todo eso, si no se llenaba de mucha letra y, ¿no? Ya, Sí. ya, doctor, ya. Ya Esto mire, sí, sí la me va a tesis, mandar esta grabación, ¿no? sí, ahorita Sí me va a mandar. lo pago para enviarle. Mire, y la tesis se supone que ya la subió usted, ¿no? En PDF. Sí, ajá, sí, ya Ya, la ahora subí yo y no, la que, y el PDF, dígame. y este también, este también, el archivo de, Sí, sí, subí las diapositivas en PDF y la tesis en PDF. Ajá. ay, 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 está bien, está bien. Ya. Igual, si me manda a corregir otra vez tendré que molestarle.